una pregunta del examen de ingreso para la residencia de enfermería. La siguiente fue: la preeclampsia es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de las 20 semanas de embarazo y que desaparece luego del parto. B. Un desorden multisistémico asociado a hipertensión, 140-90 milímetros de mercurio, y proteinuria, más de 300 miligramos en 24 horas de orina, después de la semana 20 de gestación que se resuelve después del parto. Un síndrome producido por el embarazo que ocurre después de las 20 semanas de gestación y se diagnostica por la presencia de proteinuria asociada a hipertensión y 2 o más convulsiones. Y la última dice detección de valores de tensión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas, detectada por primera vez y se confirma si la tensión arterial ha retomado valores normales dentro de las 12 semanas posparto. Vamos a responder la siguiente pregunta entonces. Primero, debemos diferenciar los diferentes estadios y tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por 6 horas. Hipertensión crónica se realiza el diagnóstico antes del embarazo, durante las primeras 20 semanas o aquel que no se resuelve luego de las 12 semanas posparto. Hipertensión gestacional es la tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas por 6 horas que se detecta por primera vez luego de las 20 semanas de gestación. Preeclampsia es un desorden multisistémico que se manifiesta a partir de la semana 20 de gestación con tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio asociado a proteinuria. Eclampsia, presencia de convulsiones tónico-clónicas y o coma en la segunda mitad del embarazo, durante el parto o el puerperio. Y el síndrome de HELLP, que es el estadio más grave, donde se genera hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia. Ahora vamos a definir un poco mejor lo que es la preeclampsia. La preeclampsia va a presentar 2 estadios. Leve, con tensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio y proteinuria igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas. Y la grave, que va a tener tensión arterial igual o mayor a 160-110 milímetros de mercurio, proteinuria igual o mayor a 5 gramos en 24 horas, alteraciones en el laboratorio como trombocitopenia, hemólisis, coagulación intravascular diseminada, aumento de las transaminasas, aumento de la creatinina, alteraciones neurológicas como cefalea, alteración en el sensorio, visión borrosa, estocomas centellantes y alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Ahora pasemos a evaluar las respuestas de nuestra pregunta inicial. La primera decía, es la aparición de proteinuria sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de las 20 semanas de embarazo y que desaparece luego del parto. Esta pregunta queda descartada, ya que si recordamos la definición, la preeclampsia es un proceso hipertensivo agudo, por lo que esta pregunta indica y refiere que es un proceso hipertensivo crónico, por lo cual queda descartada. La siguiente decía, un síndrome producido por el embarazo que ocurre después de las 20 semanas de gestación y se diagnostica por la presencia de proteinuria asociada a hipertensión y 2 o más convulsiones. Evaluemos esta pregunta desde el inicio. Decir que es un síndrome producido por el embarazo que ocurre después de las 20 semanas de gestación y que se diagnostica por la presencia de proteinuria asociada a hipertensión, podríamos relacionarlo o pensar en la preeclampsia. El punto acá es que al decir que presenta 2 o más convulsiones, ya queda descartado de la definición de preeclampsia, ya que la presencia de convulsiones nos hace pensar en la eclampsia. La otra respuesta era la detección de valores de tensión arterial igual o mayores a 140-90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas detectada por primera vez y se confirma si la tensión arterial ha retornado a valores normales dentro de las 12 semanas posparto. Esta pregunta queda descartada ya que no especifica que los valores de hipertensión se presenten luego de las 20 semanas de gestación y además
Otro de los puntos diagnósticos de la preeclampsia es la presencia de proteinuria. Por eso esta pregunta queda descartada. Entonces, regresando a la pregunta inicial, podemos definir a la preeclampsia como un desorden multisistémico asociado a hipertensión, 140-90 milímetros de mercurio, y proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas de orina, después de las 20 semanas de gestación que se resuelve luego del parto.